Vamos a dar inicio, si les parece. Perfecto. Con mucho gusto, sí. A ver, esta es una actividad del centro EOLAS. Hay dos centros de estudios que tenemos Gildardo López y yo. Uno es EOLAS, en el que nos dedicamos más a cuestiones políticas y jurídicas y técnico-jurídicas. Y el otro es el Centro de Estudios Baltasar Gracián, en el que, como saben, pues estamos impartiendo varios cursos, ¿no? Ahorita estamos por arrancar la semana que entra el curso Historia de las Emociones, Melancolía. Y acabamos de terminar el curso sobre la masonería, Historia de la Masonería, y el de Historia de las Emociones 1, que hablamos del odio y la ira. Bueno, y así estamos en esas, y pues este es un curso de EOLAS, ¿no? Y está con nosotros, si nos presentas a Héctor Gildardo. ¿Cómo no? Muy buenas noches, muchísimo gusto de saludarlos a todos. Como ustedes saben, somos dos escuelas asociadas, dos academias virtuales asociadas, como menciona Salvador, el Centro Baltasar Gracián, con ese toque clásico y culto, y EOLAS, pues más terreno. Y en ese sentido, pues pocas cosas tan terrenas como el proceso, que un proceso electoral. Y hoy invitamos a un comunicador, que además es un extraordinario amigo, pero más allá de eso, quizás es un ciudadano informado. Él es ciudadano, radica en los Estados Unidos, en Portland, Oregon, y es una persona, un ciudadano informado, muy bien enterado del complejo proceso electoral estadounidense en cuanto a su mecánica. No es fácil entender, incluso él me compartía hace algunos días de lo complejo que es llenar la boleta, porque en esa misma boleta vienen algunos aspectos de consulta de nuevas leyes, de consulta de algunas políticas públicas de transporte, fiscales, y también se elige a la Cámara de Representantes en su totalidad, me parece, y un porcentaje, 35 de los senadores, más algunas autoridades muy locales, muy de ciudad o de condado, estatales, que son de voto directo. Y luego hay que hacer en esa misma boleta el voto presidencial, que no es un voto directo, que va a la suma para sacar a los electores. Total, que un asunto complicadísimo. Pues todo eso nos lo cuenta y nos lo explica desde las tripas, desde dentro, Héctor. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Gil. Aquí estaremos hablando de la elección. Muy enterado muy enterado de la política norteamericana y de muchas otras cosas, por lo que he escuchado. Ah, sí. Sí, me gusta meterme al detalle, ¿no? Porque pues ahí está el diablo, es lo que dicen. Sí. Y sí, llevo ya 6, 7 años viviendo acá y tengo ya 2 años de ser ciudadano. Es un proceso extraño, pero sencillo si tienes los recursos para hacerlo. O sea, la ciudadanía americana se vende, ¿no? Últimamente está a la venta más que ser un proceso de migración para buscar oportunidades. Es un proceso en el que adquieren talento de fuera para explotarlo dentro, ¿no? Muy bien, pues entonces, si les parece, vamos a compartir aquí la pantalla y hablar. En primer lugar, les propongo estos temas. En primer lugar, las complicadas reglas del juego democrático. En la imagen, que esta es una caricatura ya no tan nueva, pero bueno, hay una Estados Unidos leyendo su propia legislación de forma invertida. Porque a veces se piensa que Estados Unidos es la claridad y la precisión legal, y pues no parece que sea así, ¿no? Más bien, cuando nos enfrentamos a los procesos electorales, nos enfrentamos a un batiburrillo
reglas, de reglas locales, de un esquema normativo bastante disipativo, bastante complejo, ¿no? Porque no nos dicen algo al respecto, ¿no? Y sobre todo contrastando con México, ¿no? Que en México es como más piramidal el asunto, ¿no? El INE, los partidos, la organización centralizada de las elecciones. En cambio, Estados Unidos es una democracia mucho más indirecta, ¿no? No sé, Gildardo, si quieras Así es. tú. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, Salvador. Efectivamente, y en esto pues ya lo hemos conversado con anterioridad, tanto contigo, Salvador, como con Héctor, pues si hay un sistema electoral que mantiene tradiciones y costumbres absolutamente históricas prácticamente desde su génesis, pues es el sistema electoral norteamericano, porque en él se mezclan cuestiones de profundo federalismo que siempre atienden a la historia de la independencia norteamericana, pero al mismo tiempo también confluyen temas muy locales. Es decir, uno es la federación hasta dónde interviene en el caso de la elección presidencial, de los 34 senadores y de los representantes. Y luego las autoridades locales. Entonces, efectivamente es un juego complejo, pero en donde además en este momento pues se vincula un servicio federal como lo es el servicio postal, junto con regulaciones locales, por ejemplo, de la anticipación con que se puede votar, porque ya nos contará Héctor cómo existe el voto anticipado. Incluso ya los dos candidatos, Biden y Trump, ya emitieron su voto. Su diferencia con el voto postal, el voto a distancia, es decir, el voto virtual, pero que efectivamente muy bien atiende a esto que tú atinadísimamente llamas los costos del federalismo, porque hay que decirlo, los federalistas estadounidenses fueron profundamente firmes, estrictos, en mantener los umbrales de autonomía y a veces casi de independencia de los estados, y se refleja en su proceso electoral. Por eso es que siempre analizar la elección no estadounidense, pues tener un panorama nacional simplemente es genérico, nos da una vista de ojo de pájaro, pero en realidad las elecciones estadounidenses, no en esta ocasión, sino siempre, deben analizarse a niveles muy locales. Las idiosincrasias, la cultura política, son diametralmente opuestas entre costas, entre la costa este y la costa oeste, pero entre regiones y estados incluso colindantes. El cinturón cristiano, por ejemplo, del sur estadounidense, ya nos platicará Héctor cómo es, que es una de las cosas más interesantes, platicar con alguien informado de la costa oeste, ¿verdad? De una zona tradicionalmente liberal demócrata. Entonces, efectivamente es un sistema complejo que atiende a esas razones históricas y que sobre todo busca, por ejemplo, no homologa la fecha de renovación total del Senado, a efecto de que siempre exista un contrapeso. El sistema norteamericano, heredero de su propia historia, el sistema electoral norteamericano, heredero de su movimiento de revolución o independencia, es sumamente celoso de los check and balance, de los pesos y contrapesos, de que ninguno de los tres poderes en los cuales decidieron ordenar su sistema prevalezca sobre los otros. Pero también, por otro lado, la elección específica del presidente, esta elección indirecta mediante electores, pues es una reminiscencia de un reclamo, de una demanda federalista, de que los estados tengan representación conforme a su, digamos, a su poder, a su población, a su capacidad económica, más allá de una representación igualitaria que sí se da, por ejemplo, en el Senado, ¿no? Y veremos también cómo el número de electores, que me parece son 538 electores, pues también se corresponde
con el de los funcionarios, con el de los representantes a la Cámara, a la House of Representatives. Son 538, es decir, prácticamente es un elector por distrito. Pero solamente, repito, para la elección de presidente. Quienes ya emitieron su voto, como el propio Héctor y los candidatos, a ese nivel está nuestro invitado de hoy, al nivel de los propios candidatos. Pues ya hay quien emitió su voto, pero tuvieron que emitir este voto indirecto, complejo, para elegir electores, pero al mismo tiempo están emitiendo un voto casi referencial por algunas políticas públicas y leyes, y un voto directísimo para elegir a los senadores y representantes. Sistema muy complejo. A ver, perdón, Gildardo. No. A ver, nada más para aclarar a nuestro público y a todos. A ver, Héctor, ¿tú votaste cuándo hoy? No, yo voté hace ya un par de semanas, de hecho. Sí, un par de Ajá. semanas. No, Como decía, sí, perdón. no, te iba a hacer una pregunta. No que nos digas por quién o por qué partido, sino por qué instancia votaste. ¿Votaste por un representante, por un colegio? ¿Por quién votaste? Más allá del candidato. Más allá del candidato. Bueno, pues esta elección es crucial, ¿no? Hay una crisis de identidad. Pero aquí, digamos que las elecciones, este ciclo se vota por representantes, bueno, la presidencia, senador, congresista, jefe de la policía, el alcalde, como 2 o 3 legislaciones que están a propuesta, ¿no? En donde el público escoge si va o no. 2 ejemplos rápidos. Yo voté que no a un impuesto casi del 1% al payroll, al salario, para el transporte público. Y la verdad, o sea, yo tengo una ideología más de izquierda. Yo sí hubiera querido pagar un impuesto para que se mejorara el transporte público. Ahora, cuando uno se mete al detalle, ¿no? Porque esa es la cuestión. En Estados Unidos uno tiene que meterse al detalle, investigar para ver por lo que está votando, porque si no se pone uno el pie. Resulta ser que esta legislación de izquierda, ¿no? Para mejorar el sistema de transporte público, pues el aumento del tax era casi del 1%, y está bien, pero no había un límite, ¿no? O sea, no había un estatuto, una política que dijera que se iba a subir hasta el 1% y ya no se iba a subir más, ¿no? O sea, dejaba abierta la puerta para que en un año, en 2 años, el gobierno local, bajo la ideología que fuera, ¿no? Pues subiera los impuestos sin ningún control. Entonces, voté que no. Y, por ejemplo, hay otra propuesta en el estado de Oregon para legalizar el uso medicinal de los hongos alucinógenos, ¿no? Y son así, es ese tipo de detalle, ¿no? Al que uno se tiene que meter a investigar por qué sí o por qué no. Y luego, otra complejidad de la boleta es que en esa misma boleta donde hay que llenar cajitas, y esto depende del estado, cada estado tiene diferentes sistemas, diferentes boletas, es que hay ciertas posiciones en donde no hay un partido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el jefe de la policía, pues no eran los candidatos no eran ni republicano ni demócrata, ¿no? Había un ex policía y había un militar. Y entonces la cuestión ahí es meterse a averiguar, pues, cuál diablo es el menos diablo, ¿no? Para el jefe de la policía. Y así, ¿no? Es ir investigando quién es quién va a ser representante del Consejo Local de Seguridad, que va a ser un ciudadano, igual sin ninguna afiliación política. Y luego hay que votar por el alcalde de la ciudad, el suburbio donde vivo, y por la presidencia, ¿no? Entonces sí es una boleta muy compleja a la que hay que ponerle mucha atención. Una vez llenada, se mete en un sobre, se firma ese sobre, y en Oregon, porque eso también depende de cada estado, pues uno va al parque y hay un buzón gigantesco para recibir boletas. Ese buzón se puede abrir en Oregon hasta el día de la elección y se pueden empezar a contabilizar los votos, pero no antes, ¿no? Y a diferencia de Ahora, estados como... eso. Sí.
No, a diferencia te iba como a estados decir como Texas. que es distinto en los estados y ciudades, ¿no? No es lo mismo, Exactamente. vaya. No, no, no. De hecho, te digo, la boleta se ve diferente en cada estado. Hay estados en donde por ejemplo, Oregon se vota exclusivamente por correo. No hay votación presencial desde hace muchos años, unos 15 años. Ha funcionado muy bien. No ha habido ningún problema, no ha habido ningún registro de fraude significativo. Pero hay otros estados como Texas donde uno puede ir a votar anticipadamente. Lo que quiere decir que hay casillas abiertas todos los días para que el público vaya de manera anticipada a votar para que el día de la elección no haya conglomeraciones de personas. Y eso es importante porque hasta el día de hoy han votado ya más de 100 millones de personas. Ese número es importante porque son más personas que han ejercido su voto este año que en la totalidad de la elección pasada. ¿No? Entonces sí hay un gran movimiento y una gran campaña para que la gente salga a votar, como nunca antes. Y está basada en el miedo y el resultado pues puede ser ambiguo, ¿no? O sea, porque tanto los republicanos como los demócratas están incentivando al público para que salgan a votar en masa, ¿no? Oye, ahora tú, el caso de Oregón, nos dices, tiene unas reglas, un sistema, pero también nos comentabas que hay variación y que en el caso de Oregón es normalmente a través del correo, ¿no? O del Exactamente. correo, Es, sistema postal. Los países desarrollados como Alemania, Francia o Estados Unidos tienen correos que funcionan muy bien, ¿no? No es como el nuestro que nunca ha funcionado bien. Sin embargo, en este momento creo que hay una crisis del correo en Estados Unidos, una crisis postal, digamos, por una suerte como suele decir en el gobierno federal, por una reconstrucción o una rediseño, ¿verdad? Reingeniería también, ¿verdad? Del sistema. Esto teniendo en cuenta el COVID más estados como el que mencionas, pues se va a complicar más todavía la cuestión de la precisión en la elección, ¿no? Sí, no, el problema estalló hace como un mes, o sea, se hizo público en donde lo que hizo el presidente Trump fue nombrar a uno de sus aliados, un personaje medio oscuro que tiene además intereses en UPS, intereses privados, lo puso como el director de USPS, el sistema postal americano. Pues un tiempo estuvo muy callado y de repente empezó a hacer reformas a implementar políticas, según él, para eficientar el proceso, ¿no? Y uno de esos era que antes, si había mucho correo, pues los camiones podían esperar, ¿no? Un poco y luego salir a hacer la repartición para asegurarse de que todos los paquetes estuvieran en tiempo, ¿no? Este señor decidió que eso ya no era necesario, que no era necesario esperar a que todos los paquetes estuvieran listos para ser entregados, lo que creó un backlog de correo. El correo se empezó a quedar, se empezó a amontonar y empezó a llegar tarde. Y era evidente, ¿no? O sea, en Estados Unidos el correo llega al día, ¿no? O sea, si la fecha de entrega dice que es mañana, es mañana. Y notablemente se empezó a sentir que pues el correo estaba fallando, que llegaba 2, 3 días después, que había que estar persiguiendo tu paquete, etcétera, etcétera. Y resulta que lo que empezó a implementar fueron esas políticas, pero además hay unas máquinas que lo que hacen es que clasifican el correo, ¿no? Por tipo, por código postal, etcétera. Bueno, pues el señor decidió desmantelar unas cuantas, ¿no? Diciendo que ya era hora de renovar el equipo, pero no lo renovó, nada más lo desmanteló. El Congreso se dio cuenta, el Congreso controlado por los demócratas, Nancy Pelosi, y aplicó políticas para contrarrestar esa acción. ¿No? Denunció al director y lo llamó a declarar y entonces se tuvo que comprometer a restablecer las normas que estaban implementadas de manera con antelación y deshacerse de las nuevas políticas. Igual, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues otro
atolladero, ¿verdad? En el proceso electoral. Exactamente, es una mancha más del tigre, ¿no? Una rayita más del tigre. Y luego les proponía yo este tema de la obsolescencia del sistema, ¿no? Creo que en Estados Unidos, ¿no? En todas partes, bueno, es por correo o es presencial a través de máquinas. Hay máquinas de última generación y hay máquinas como esta que está aquí que parece ser como el antecedente de la computadora, de la laptop, la primera laptop que hubo. Y esto también dificulta, dado que es local, entonces dificulta también el proceso electoral, ¿no? La obsolescencia ya no del sistema como proceso electoral, sino de los sistemas mecánicos o de la mecánica, digámoslo así, de las elecciones. Gildardo, no sé. Sí, cómo no. Pues, fíjate, como nos platicaba Héctor, pues por un lado está esta posibilidad del voto indirecto y del voto a distancia, lo cual lleva tiempo. Y por otro lado, pues este sistema de colegio electoral, pues ha sido muy cuestionado, no desde ahora, sino ha sido cuestionado desde hace mucho. Algunos estados estiman que con este sistema justamente se le da prevalencia a estados con mayor población, como lo son Florida, Texas, Arizona, el propio California, en detrimento de ellos. Más allá de eso, pues en un análisis quizás un poco más profundo, también se ha analizado de que es una limitación al desarrollo democrático. Es un ejercicio, en cierta manera, de censura a la verdadera voluntad del elector, porque bien puede ocurrir que se ganen, como ocurrió en la elección del 2016, que por cierto, el presidente Trump también cuestionaba su legalidad, al igual que ahora. Puede ocurrir, como ocurrió, que la candidata Clinton gane la mayoría del voto popular, sin embargo, pierda estos votos, con lo cual pues existe una verdadera paradoja, ¿verdad? Digamos una paradoja democrática en donde el voto popular no se está respetando a cabalidad y en cierto modo se está violentando, por un lado. Y por otro lado, pues la posibilidad que hay de judicializar este proceso, pues también nos habla de cierta obsolescencia, porque por un lado existe la posibilidad de, digamos, interponer un recurso contra el Estado, porque como bien lo ha estado diciendo Salvador Héctor, pues prácticamente la operación, la conducción de los procesos electorales es estatal. Pero de ahí va a la Corte Suprema en un proceso más o menos rápido, pero sin embargo que no deja de ser obsoleto. ¿En qué sentido? Pues obviamente que el pueblo norteamericano, estoy cierto que confía en su Corte Suprema. Sin embargo, acaba de volver al debate con ocasión del nombramiento de la nueva magistrada, el tema de que los presidentes nombren magistrados afines a sus intereses, con lo cual puedan inclinar en determinado sentido una sentencia de esta índole. Y dado que en este momento existe una supuesta mayoría muy abrumadora conservadora en la Corte Suprema, pues esto también nos habla de un sistema que no protege el voto popular, sino que en todo caso protegerá la integridad del sistema político estadounidense. Que esa es la intención, ¿no? O sea, no hay... digo, para entender ese punto habría que irnos atrás al origen del colegio electoral, ¿no? Que fue un compromiso político en donde el sur, teniendo una población muy grande de gente negra, ¿no? Pues no podía dejar que el voto popular existiera como forma de gobierno, porque, pues imagínate lo que hubiera pasado. Entonces, además de que las áreas rurales, viéndose en franca minoría, ¿no? Conforme a las ciudades, a diferencia de las ciudades,
pues también se verían en desventaja. Estados como Wisconsin, estados como Ohio, que son muy grandes en territorio, pero muy chicos en población, pues decían ellos que no se sentían representados. Entonces, pues para mantener la unión, pues decidieron llegar a este acuerdo de caballeros un tanto injusto, que protegía a las minorías, obviamente, y que sí, en efecto, la población últimamente pues se está dando cuenta que pues es un sistema fallido, que no se está respetando la democracia como se está según implementando en otros lugares a base de sangre y fuego. Pero lo que dicen los expertos acá es que sí es una tendencia, ¿no? Una tendencia muy, muy fuerte, sobre todo un cambio de mentalidad hacia la izquierda de la población joven en Estados Unidos. Y la población, sobre todo conservadora blanca, ¿no? Evangelistas, cristianos, están aterrorizados de que están perdiendo el control porque se dan cuenta que en menos de una generación van a ser una minoría significativamente minoría, ¿no? O sea, no van a estar en control, por lo que se van a agarrar con las uñas para no cambiar el sistema electoral, ya que para poderlo cambiar se necesita primero una reforma constitucional, ¿no? Ahí Y está después lo difícil. Exacto, después una ratificación de 2/3 de los estados, ¿no? Que pues es una tarea titánica, sobre todo sabiendo que los estados como Florida pues no van a dejar el poder que tienen, ¿no? O sea, dado la cantidad de peso que tiene el voto de Florida, pues no creo que lo dejen ir así de fácil, ¿no? Pero sí hay un cambio muy, muy claro en la mentalidad de la población y sobre todo también en la repartición demográfica, ¿no? Ya el tema racial, ya casi todos, la mayoría de los jóvenes son de varias razas, ya no nada más son blancos o negros, y hay muchos matrimonios interraciales que están abriendo posibilidades nuevas, ¿no? Sí, eso Sí, y es como perdón, no iba yo a comentar que es como el sistema electoral se les ha vuelto como un Frankenstein, ¿no? Que cobra vida propia, se vuelve autorreferencial y modificarlo, como decía Héctor, pues requiere una reforma constitucional. En México estamos acostumbrados a ver una reforma constitucional casi por semana. En Estados Unidos no es así, ¿no? O sea, reformar la Constitución es un proceso que conlleva una discusión histórica que no es como aquí, que la memoria histórica no ocupa ningún sitio en los procesos constitucionales. Entonces, pues sí se ha vuelto un sistema, decía yo, autorreferenciado o autorreferencial, ¿no? Y sí. decir que no tiene la referencia directa en la voluntad popular, sino en el sistema mismo. Claro. Se nos Sí, volvió no, y loquito, pues, ¿no? Paranoico. Y esa reforma la veo hoy aún más difícil ahora, porque el sistema bipartidista de Estados Unidos dependía del centro, ¿no? De gente que cambiara de opinión hacia un lado o el otro. Pero en una sociedad tan polarizada, ¿no? En donde no solamente estamos polarizados por ideología, sino por edad, por raza, por sexo, ¿no? O sea, hay una clara división entre la gente ya mayor, ¿no? Los baby boomers, blancos, y evangélicos, que van a votar por Trump porque son recalcitrantemente cristianos y tienen un tema que les importa, que es el aborto. Mientras Trump esté en contra del aborto, él es el candidato, ¿no? Y luego tienes del otro lado gente como ellos, sí, Alexandria Ocasio-Cortez, que pues la califican en Estados Unidos de extremista, de izquierda, pero en cualquier otro país de Latinoamérica o Europa pues sería una izquierda normal, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Entonces tienes esos dos extremos, la juventud y la senectud, que no se van a poner de acuerdo y no o sea, una reforma constitucional en estas circunstancias con dos partidos pues es imposible, ¿no? así es Muy bien, y que ya entrando al mundo de la línea de batalla electoral, pues estamos a punto de ver un cambio
incluso aunque ganara Trump y dijera, bueno, pues entonces no hay cambio de continuidad. No, yo pienso que estamos a punto de ver un cambio, porque sí es una elección muy particular y sobre todo más allá del proceso del que ya hemos hablado, el proceso en sí mismo, pues es lo que representa tanto a nivel interno, local, norteamericano, como a nivel de tendencias políticas en el mundo, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿ibas a comentar algo? No sé si Héctor. Perdón. No, pero bueno, el proceso está caliente. Ahorita sí, ¿cómo se llama? La elección está en juego, ¿no? O sea, dicen que ahora sí que el eslogan es America or Trump, ¿no? O sea, la identidad de Estados Unidos está en juego en esta elección. Esta lámina que nos presenta, Salvador, es interesante. La verdad es que no es indicativa. Es una gráfica que nos muestra qué perciben en los países que pueda ocurrir como escenario electoral, pero me parece que mucho corresponde a las expectativas que tiene cada país sobre la propia elección. Polonia es un país profundamente conservador, con un gobierno ultraconservador, que ve en Trump un populista conservador, efectivamente, y que ven en Trump un aliado, exactamente, claro. Ven un aliado ideológico y un probable, pobres ilusos, defensor contra el oso ruso, ¿verdad? Ellos creen que alguna vez meterían las manos por ellos. En Rusia, pues parece que las simpatías se decantan por el presidente Trump, ¿verdad? Todo nos indica. Pero veamos, por ejemplo, el caso mexicano, en donde el 51% espera que gane Biden. Más allá de los análisis serios, de los análisis estructurales, de lo que se pueda decir objetivamente y tratando de trascender el mito, pues en México tenemos la idea bien arraigada de que un gobierno demócrata nos va a ser más favorable. Los hechos demuestran lo contrario. Sin embargo, existe esa percepción desde siempre. Yo creo personalmente que tiene que ver con la personalidad de los mandatarios, de los presidentes. Obama, Clinton, Carter, pues muy amigables, muy amistosos, pero buenos de malvados, ¿no? Y en cambio los que sí tienen cara de malvado, pues nos ha ido mejor con ellos, con los Bush, creo que hasta con el propio Trump, ¿verdad? Pero este es la expectativa que existe en el mundo. El tema británico a mí me llama mucho la atención, lo platicaba hace unos momentos con un amigo, cómo la mitad de la población prácticamente decanta su simpatía por uno u otro, ¿no? Es que aparte de lo importante que es esta elección, también es muy atípica porque bajo otras circunstancias, Biden ha demostrado ser un candidato muy mediano, que le falta mucho, ¿no? Para descollar. Aquí es más un voto, como bien nos dice Héctor, ¿no? Pues anti-Trump o bien por una opción distinta a Trump en todo caso. Y luego a mí me llama muchísimo la atención cómo al interior del Partido Demócrata pues chocan estos discursos entre los antiguos demócratas y gente como Alexandria o como la propia Kamala, ¿verdad? Uh-huh. Yo estuve leyendo ayer cómo calificaban un video de ella como comunista. Y como dice Héctor, yo lo vi y me parece hasta medio panista, ¿no? Así, medio light, medio ligerón. Pero bueno, cuestión de enfoques, ¿verdad? Cuestión de perspectiva. Claro. Sí. De perspectiva y de intención, ¿no? Claro. Y ahí está el tema del voto a distancia. Bueno, muy bien. ¿Y si pierde Trump? Se va a ir a su casa, a una de sus múltiples casas, se va a ir a jugar golf, va a crear otro programa de esos como el que tenía ¿no? La serie aquella El de aprendiz. Descubriendo a todo el mundo. Ese, ¿no? Sí, el aprendiz. ¿O qué? Pues si pierde, pues hay de dos, o se va a la cárcel, o si no, o sea, si no le cobran todo lo que debe, pues él puede volver a lanzarse a la presidencia en 4 años, siendo que solamente habría servido un término, ¿no? Entonces,
pues, de no pisar la cárcel o tener que salir huyendo, pues probablemente lo tendremos en la boleta en los 4 años, ¿no? El riesgo de corrupción ahorita, o sea, hay un par de escenarios que me han puesto que me parecen posibles en cuanto a corrupción, en el que, por ejemplo, el primero sería que resulta que en la ley americana tienen 36 días después de la elección para escoger a los electores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el Estado no escoge a los electores en tiempo? La ley dice que entonces el Congreso local es el que escoge a los electores. Ahora, ¿cómo llegarían a ese punto? Pues la administración Trump tendría que demandar judicialmente el resultado de la elección al grado de irse hasta la Suprema Corte. Y en la Suprema Corte, siendo que tiene mayoría conservadora y tiene un par bueno, él espera, ¿no? Tener dos fichas ahí que estén a su favor, sin condición. Es enlodar el proceso, alentarlo tanto, ¿no? Para que se cumplan los 36 días que marca la ley, y entonces entran los congresos locales dominados por los republicanos en su mayoría a escoger los electores, y entonces así, ¿no? Robarse la elección. Ese es un escenario, ¿no? Y ese es probable solamente en el caso que pierda por poco, ¿no? Y que pueda demandar en ciertos estados que importan, ¿no? Que tienen los suficientes votos para voltear la elección. El otro es el que yo creo que es más posible, en donde hay un fenómeno que se llama The Red Mirage, el Espejismo. El espejismo rojo, que consiste en lo siguiente. Resulta que en la estadística nos dice que el 70% de los votos por correo son de gente demócrata, ¿no? Y el 70% de los votos que se van a ejercer el día de elección mañana van a ser republicanos. Entonces, en muchos estados se requiere que se empiecen a contar primero los votos presenciales y después los votos a distancia, lo que va a crear una tendencia en la que va a parecer que Donald Trump va a ir ganando por mucho. En ese momento, él declarará victoria, ¿no? Conforme vaya pasando la noche, pues el conteo de los votos por correo se van sumando, y entonces la tendencia será a la inversa, ¿no? Biden crecerá y le dará la vuelta. Pero para entonces la elección ya va a estar enlodada, ¿no? Y a ver quién la arregla y quién le dice a Trump que no, ¿no? Tendrá que irse a juicio, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera en donde no haya caos es que Trump pierda por mucho desde el inicio, ¿no? Que realmente haya una ventaja irremontable para las 5 de la tarde, no tendrá opción, ¿no? Y esa es la única manera en la que no cause caos, creo yo. Oye, me platicabas este tema bien importante, interesante, sobre la posibilidad de que aun cuando hayas enviado tu voto por correo, pudieras todavía a último momento, es decir, mañana, presentarte a la casilla electoral y cambiar el sentido de tu voto. Uh-huh. Sí, no, depende del estado, ¿no? En Oregon no se puede porque es exclusivamente por correo. Lo puedes cambiar como una semana antes de la fecha por cuestiones de que te tendrían que mandar otra boleta y volver a hacer todo el proceso. Ahora, en la mayoría de los estados, sí, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me equivoqué o no, ya cambié de opinión. Vas a la casilla, tú tienes con tu Social Security Number, ¿no? Tu voto está asociado a, entonces hacen una nota en una computadora donde cancelan el voto que les va a llegar, y entonces cuentan como el válido el que les entregas en ese momento, ¿no? También hay otras posibilidades en donde depende del estado. Por ejemplo, Texas hoy perdió un caso, pero estuvo a punto de ganarlo, en donde estaban tratando de eliminar 100,000 boletas que fueron entregadas en un drive-thru, cosa que el alcalde de la ciudad de Austin, donde pasó esto, pues había aprobado hace ya meses, ¿no? El que sí ganaron fue el de, pues resulta que tú, votando anticipadamente, pues bueno, supongamos que te mueres pasado mañana, ¿no? Y pues el voto se cancela.
¿no? El voto, si te muriste antes de que el día de la elección, tu voto no vale, no se cuenta, ¿no? Y es así le ganaron. Y así traen muchas demandas en estados que están permitiendo conteo por ejemplo, Pensilvania está demandada ahorita porque permitieron que los votos por correo que lleguen tarde, ¿no? O sea, después de las 12 de la noche del día de mañana, sean contabilizados. Y ahí traen una batalla grande, ¿no? Muy pesada, en donde el resultado de ese juicio puede determinar el resultado de otros juicios, ¿no? O sea, si la Corte determina que es ilegal que Pensilvania cuente los votos que llegaron tarde, pues entonces otras cortes con ese precedente podrán hacer lo mismo y viceversa. Ahí es donde va a estar la lucha fuerte, ¿no? O sea, hay que pensar en 51 elecciones en Estados Unidos. Va a haber 51 elecciones y cada una de esas puede ser demandada, ¿no? Y va a ser demandada. Trump ya tiene línea, ya avisó que en cuanto acabe la elección, él va a meter a los abogados para que empiecen a litigar en donde puedan y como puedan. ¿No? Sí, auténticamente a buscar resquicios por donde se puedan meter. Por eso creo que la lámina se refería a eso, riesgos de corrupción interpretativa, porque aquí el asunto va a ser y la interpretación de los 51 ordenamientos, de los 51 fenómenos y procesos electorales. Entonces, pues en eso hay resquicios los que quieras, ¿no? Es decir, no es como aquí, que es un sistema unitario, decía, ¿no? Es más complejo. Yo me acuerdo cuando trabajé en el Tribunal Electoral Federal, estuve ahí 4 años, y muchas de las demandas que llegaban por machote. Entonces hasta se equivocaban hasta de ciudad, no sabían ni de qué. No, aquí va a ser un poquito más complejo porque va a tener que buscar orificios, escollos ahí por donde pueda entrar o salir, ¿verdad? En la interpretación, y eso es lo que creo que va a hacer Trump, ¿no? Una búsqueda de caminitos para interpretar a su favor. Sí, y lleva 4 años sembrando el camino, ¿no? Lo que hicieron los republicanos con el liderazgo de Mitch McConnell, ¿no? Que su nuevo apodo es Moscow Mitch. Pues resulta que lo que hicieron fue nombrar a tantos jueces como les fuera posibles en las cortes locales, ¿no? Entonces, hay una gran mayoría de jueces locales que son de corte conservador, ultra conservador. Entonces, ahí es donde está el peligro, ¿no? Que las cortes locales, que nadie se fija realmente, o sea, ni las noticias están al pendiente de cuántos jueces metieron en qué localidad, pues es ahí donde pueden perder la elección, ¿no? En las elecciones locales, y eso es lo peligroso. Así es. Así es. Bueno, ahí está el descarrilamiento del sistema postal, ¿verdad? Mira qué buena imagen. Sí, aquí está el descarrilamiento. ¿No? ¿El Sí, ¿verdad? postal? Sí, sí. Sí, sí. Y no, y sí, se ha sido visible, ¿eh? Sí. Esto que mencionabas. Bien. Y un poquito, ya nos quedan 10 minutos. Sí. Vamos a ver un poquito las actitudes personales, digamos, de los candidatos. Tenemos por un lado un Biden que pareciera que... ¿Sabes qué me recordaba a mí? Acabamos de dar un curso sobre las emociones y hablaba yo de eso que decía Nietzsche, entre la cultura dionisiaca y la apolínea, ¿no? La dionisiaca es la cultura de la disrupción, el caos, la vitalidad, mientras que lo apolíneo es la quietud, el orden, la tranquilidad, la serenidad. Pareciera que en una visión reduccionista como es la que suele tener normalmente cualquier pueblo, y no lo digo en sentido negativo ni peyorativo, pero bueno, los pueblos normalmente, todo esto que nos explicaba Héctor, es muy complejo. Ustedes se imaginan aquí en México ponernos a hacer ese análisis antes de emitir un voto, pues tendríamos que para empezar
entender qué es el derecho y qué es un sistema y qué es la federación, ¿no? Cosa que en México nadie entiende, digo. Entonces, bueno, pareciera entonces que la mayoría de las personas tienen esa visión, ¿no? Entre optar por este señor disruptivo que prometió hacer grande a América de nuevo y otro señor que es más bien de la izquierda holística, igualitaria, lineal, ¿verdad? Como de aguas tranquilas, ¿no? ¿Será cierto eso? ¿Es esa la actitud? La imagen, desde luego, que dieron ¿cómo se llama? Debate, Ah, pues sí fue un poco esa, ¿no? Incluso por momentos a mí me pareció Biden de una personalidad débil y casi demasiado, digamos, parecía por momentos un anciano, ¿verdad? ujú. Cansado, cosa que jamás parecerá Trump, ¿no? Con ese color Sí. naranja que tiene y esas greñas voladoras y tal. Sí, incluso en su actitud externa, ¿no? No sé ustedes cómo crean ustedes si esa es una percepción real de la sociedad norteamericana y la mayoría de los votantes y si eso influye. Ay, pues percepción es realidad, dicen por ahí, pero la realidad estaría muy narcisista. El problema con Trump es que creó un culto a la personalidad, un culto como tal, ¿no? O sea, de verdad, yo conozco gente, en donde yo vivo es una ciudad, pero tengo mucho contacto por mi esposa que trabaja en la montaña, ella es maestra, pues tengo contacto con las comunidades de la montaña y hay ciertas personas que pues, ¿no? Votan por los republicanos de manera tradicional, pero a Trump lo tienen en una estima de Mesías, ¿no? Y no hay razón que los haga entender que están votando en contra de su propio interés, ¿no? Que realmente es una personalidad que está viendo por el interés propio, no por el de ellos, no ha cumplido ninguna de sus promesas, ni una, pero ellos creen que sí, ya se las cumplió todas. Este, ahora Biden, esa actitud paternalista que tiene de calma, yo creo que es a propósito, ¿no? Yo creo que si bien sí ya es una elección en donde la gente son los presidentes más, o los candidatos más viejos a presidente en la historia de Estados Unidos, o desde hace mucho, el público ya está cansado, o sea, el público que no es el culto, está cansado de esa energía porque es diario, ¿no? O sea, no hay día en el que no haya un escándalo, no hay día en el que no haya algo de qué estar avergonzado, no, o sea, han sido 4 años que parecen 8 y creo que mucha Pero, gente está cansada. pero tú lo dices como una persona con estudios, con preparación, pero no será ese el gusto de la mayoría de los norteamericanos, estar viendo el gusto por Eh, la novedad constante. sí. De hecho, hay una teoría en la política de Estados Unidos en donde el outsider gana, ¿no? ¿no? Por lo general. Obama, Clinton, etcétera. Ahora, el problema que tiene Trump esta vez, este ciclo, es que él ya no es el outsider, él es el presidente. Entonces, toda la retórica que trae, ¿no? Que intentó ser el presidente de la ley y el orden, acusando a Biden de que si ganara Biden, América se transformaría en las protestas que están sucediendo en Portland, que están sucediendo en Washington, en Nueva York. Sin darse cuenta que ese discurso le perjudica a él porque él es el presidente en este momento. El caos que existe hoy es porque él es presidente, Sí. ¿no? Entonces, fuera de ese culto que es muy Oye, grande, son como 37% del electorado, fuera de ese culto, los demás están muy cansados. ¿qué porcentaje dices del electorado? Como el 37% del electorado es pro-Trump, ¿no? Abiertamente. Es mucho, o sea, es un culto muy grande. Son los olvidados. Pero Los olvidados como en los Inglaterra, los olvidados y los Brexit. iniciados en la religión trumpiana, ¿no?
Exactamente, pero sí, el Estado americano abandonó Pero a un gran sector de la población blanca y se están vengando, ¿no? Yo creo que es un culto a la venganza, al aventarle una bomba molotov a la Casa Blanca para quemarlo todo, porque sí, o sea, sí los abandonó el Estado, definitivamente. Pues sí, bien, y este señor parece como el que lo contiene, ¿no? Hay una Exactamente. teoría política que se llama la teología política, así es. que dice que es la interpretación de una frase muy misteriosa que tiene San Pablo en una de las cartas de San Pablo, en el Nuevo Testamento. Dice San Pablo, el anticristo ya llegó, dijo, y mientras el que lo detiene permanezca, no se hará presente. Ese, el que lo detiene, en la traducción griega se llama catejón. Entonces aquí parece Biden como el catejón, el que está deteniendo al anticristo. No, nadie sabe qué quiere decir esa frase de San Pablo, por eso es que ha dado lugar a muchas teorías. San Pablo dice, el anticristo llegó y el que lo detiene. A partir de ahí, pues se ha desarrollado con Carl Schmitt a la cabeza, ¿verdad? Eric Beglin y una serie de autores, a Gamben en la actualidad, ¿verdad? Esta teoría de la teología política, es decir, de alguien detiene a ese poder perverso. Me parece que la imagen que ha dado Biden ha sido esa, ¿no? Patriarcal, en primer lugar, un anciano que se mueve lentamente, incluso la mano, como aparece ahí, es la mano que está deteniendo, es la mano que calma a la disrupción, que calma a ese dispositivo desgastante del que estás hablando, Héctor, ¿no? Ese personaje que ya agotó a una gran parte del electorado de la ciudadanía norteamericana. En cambio el otro pues representa realmente lo que Trump había prometido de hacer grande América nuevamente, pues representa eh, eh, hacer grande América, pero por el camino que ya sabíamos, no por este que no ha funcionado. Exacto. Llama mucho Gitardo, la no sé si atención. quieras. Ayer el presidente Trump dice que él y López Obrador están haciendo grandes a sus países, ¿no? Pienso yo en un gesto tratando de atraer al electorado hispano, que ya hemos platicado, pues no es un electorado homogéneo, es un electorado muy segmentado, que no obedece tanto a sus orígenes, sino a su circunstancia, ¿verdad? Baste como comentario, también en función de la hora, que el tema tanto del electorado hispano como del electorado negro, pues ha habido líderes de esas comunidades que afirman que no se debe apropiar o apoderar de ese voto, ¿verdad? Como si el voto hispano necesariamente fuera demócrata o el voto negro fuera necesariamente demócrata, porque también existe algo que quiero comentar, en que sobre todo la segunda generación de migrantes suele, por alguna razón que yo desconozco, como si refrendara su estadounidentismo, como si refrendara su ciudadanía votando republicano. Y por otro lado, el voto hispano, si bien está conformado en un más del 50% de origen mexicano, pero también tenemos el cubano. Y ese voto es un voto de derecha. El Y venezolano. tenemos el voto venezolano, poquito, pero también es un voto de derecha, es decir, todos aquellos que han salido de países bajo gobiernos de izquierda, Nicaragua, por ejemplo, pues es un voto que se va al lado de republicano, sin duda, ¿verdad? Y además, como nos platicaba Héctor, a eso además hay que sumarle factores como la edad, el género, la pertenencia Religión. a cierto sector social, la religión, por supuesto, ¿verdad? Bien, y ya no nos da mucho tiempo, pero a mí me parece que
yo lo que he leído y visto y oído en este proceso electoral, como que se centra demasiado en la parte, en el análisis del proceso mismo y en el análisis interno de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué repercusión? Pero esto es para otro programa. ¿Qué repercusión tendría, de modo, si lo pueden decir en un minuto, ¿verdad? Como en los programas de televisión que dicen un minuto para que diga una opinión sobre la filosofía de Aristóteles? Sí, en una palabra. Pero, en una palabra, díganos qué dijo Aristóteles. Pero, bueno, ¿qué repercusión tendría que ganara uno o que ganara el otro? Entonces, nada más para dejar ahí la mosca en la oreja del público que nos acompaña, que no es públicos, porque no tenemos públicos, pero, ¿verdad? ¿Cuál sería el escenario? Si quieres empezar, bueno, Héctor. Pues en una frase yo creo que Trump representa una nueva realidad y Biden representa el regreso a la antigua, ¿no? O sea, la realidad de Trump es el autoritarismo, el autoritarismo democrático, ¿no? O sea, él quiere ser dictador. Él admira a los dictadores como Kim Jong-un, como Vladimir Putin. Él quiere eso para él y para su familia, una dinastía. Entonces, Donald Trump representa el nuevo orden americano, ¿no? Bajo una dictadura nacionalista que voltea hacia adentro. Y Biden representa, Biden es traer Obama de nuevo. Biden es Obama, ¿no? O sea, las políticas de voltear hacia afuera, trabajar con la comunidad internacional, abrir las fronteras, comerciar con todo el mundo sin restricciones, etcétera, etcétera, aunque el nacionalismo está para quedarse, ¿no? El America First es un mensaje que vende, y vende tanto para los republicanos como para los demócratas, ¿no? O sea, sí están, a pesar de que se van a abrir si van a Biden, sí Biden está pensando en invertir en infraestructura nueva. Sí, yo por eso comentaba yo ese momento de izquierda y derecha, ¿no? La gorra esa de volver a ser de nuevo grande a los Estados Unidos, que no se la quitó Trump en la primera campaña, el hacer grande de nuevo, pues ahora se la podría poner Biden, ¿no? Claro. Yo represento la tradición que es garantía de grandeza y lo ha sido siempre, ¿no? Uh-huh. Frente a un riesgo que hemos corrido y que no ha tenido muchos efectos. O sea, aquí qué es izquierda, qué es derecha, qué es progreso y qué es retraso, qué es como en México, ¿no? El partido en el poder se refiere al grupo opositor como conservadores, mientras que habría que ver quién es el conservador y qué quiere conservar. Entonces, a mí me parece que en el caso de Biden, pues resulta en ese sentido más conservador que Trump, más apegado a la tradición norteamericana desde luego que Trump. Sí. Y representa, por tanto, una garantía de lo conocido, ¿no? Lo que ya conocemos. Gildardo, yo no sé, en un minuto. Para finalizar, claro. Claro. Sí, ciertamente. Pues también tratando de responder un comentario de doña María América Gutiérrez, en el sentido de quién nos conviene más, pues es un todo. ¿Quién conviene más al mundo? Sin duda Biden. Ya lo vimos porque sea como sea, es un hombre que regresa al establishment, regresa a lo conocido, nos regresa pues al malo por conocido. Ya vimos que no está el padre el bueno por conocer, y que en términos de su relación con México, ahí sí hay que destacar que la relación con México no es un tema independiente en la política exterior norteamericana. No somos en absoluto importantes para ellos. Héctor lo puede corroborar. No importamos en las noticias, en los medios, en el debate político, sino únicamente en la medida en que representamos algún interés o alguna amenaza.
Es entonces cuando el tema mexicano está en el debate. Fuera de eso, ¿quién nos conviene más? Nos conviene más aquel a quien le representemos mejor sus intereses. Si es a Biden, será Biden en el sentido de que, como bien decía Héctor, sea Trump o sea Biden, existe entre otras la intención, por ejemplo, de traer parte de las cadenas de suministro de China, pues más cerca de los Estados Unidos, con lo cual se piensa con cierto grado de expectativa que México es la opción natural. Y eso es algo que con Biden pudiera consolidarse. También, por otro lado, como país, quizás, pues Biden nos haga, como mexicano o como México, nos haga cumplir más los compromisos del TEMEC y otros acuerdos internacionales. Pero fuera de eso, Trump también es altamente conveniente en la medida en que esta alianza de facto que tiene con el presidente López Obrador le resulta conveniente en su discurso, ¿verdad? Será este tema de Cienfuegos en el contexto de la campaña, serán otros tantos temas de la relación bilateral que no pueden disociarse de la campaña. Muy bien. ¿Sería cuánto, dirían? Bueno, pues muchas gracias. Esto es así, cerca. Y los secretarios de estudio. Y los diputados en la Cámara, los senadores también. En la Cámara. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muy bien, pues eso sería pues la idea. Muchas gracias, Héctor. Héctor, muchísimas gracias. Salvador, muchísimas gracias. Por la invitación. Muchas gracias. Héctor es nuestro invitado de honor. Nos ha dado mucho gusto, porque lo conocía por podcast. Me ha dado mucho gusto conocerte, aunque sea por este medio. Seguimos en contacto y aprovechamos. Sí, dime, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Pues me divertí mucho y espero les haya sido divertida e informativa mi conversación y estaremos en contacto y muchísimas gracias. Gracias a Unice que nos apoya en cada una de las sesiones. Muchísimas gracias. Sí. Y gracias a todos que nos hacen favor de acompañarnos. Gracias a ustedes. Así es. Les recordamos nada más que tenemos la semana que entra el inicio de 2 cursos. Uno es de historia de la brujería y la magia, ¿verdad? Y el otro es de historia, no vayan a creer que les vamos a pasar recetas. La parte práctica es luego, los talleres. Eso ya será un taller de hechicería. Y es de historia de la hechicería, de la magia y de la brujería. Y la otra es la de historia de las emociones, que hablaremos sobre la melancolía, ¿no? Son 2 cursos que tenemos en puerta y que los invitamos. Bueno, que descansen, hasta luego. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Salvador, Héctor, y muchísimas gracias sobre todo a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Eunice, gracias, Héctor. Hasta luego. Gracias.